el origen de la muerte. Claro, el cristiano está orientado hacia la vida. Tú estás orientada hacia la vida y la vida eterna. Así que hablar de la muerte casi tiene poco sentido, ¿verdad? Porque desde la perspectiva espiritual, la muerte espiritual forma parte del pasado. Dice la Escritura que hemos pasado de muerte a vida. Por lo tanto, hablar de la muerte, esto ya es la historia de mi pasado. Pero también es cierto que está la muerte física. La muerte física no deja de ser también un tránsito para el creyente, un hasta luego, lleno de esperanza, lleno de confianza en que habrá una resurrección y habrá un cuerpo nuevo. No hablaremos ahora de la muerte física, ni de lo que causa la muerte física. A fin de cuentas, sea de una manera u otra, sea de una manera que venga a través de algo traumático, o a través de una enfermedad, o simplemente por vejez, nuestro cuerpo se va deteriorando, las funciones vitales de nuestros organismos empiezan a dejar de funcionar, el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, todo nuestro organismo, y el resultado final es que las células de nuestro cuerpo dejan de existir y morimos físicamente. Pero ¿por qué muere la gente? ¿Por qué morimos? ¿Dónde está el origen de la muerte? Y cuanto más entendamos, hermanos y hermanas, cuanto más entendamos este origen, mayor valor le vamos a dar a la vida que tenemos y a la vida eterna. Por eso estaba pensando en esta lectura de Génesis capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 de Génesis. Lo voy a leer. ¿Alguien? Joan, sisplau, pots portar-me una ampolla d'aigua? O un got? Vamos a leer de capítulo 3 de Génesis, un capítulo bien conocido. Leemos así. Rápido. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí, en esta frase, luego hablaremos un poco más, pero fijaos cómo Satanás dice una verdad y después una mentira. Porque efectivamente los ojos, como vamos a ver, después fueron abiertos, es decir, tomar conciencia, efectivamente eso ocurrió. Pero la segunda parte, mentira total. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Oye, no me había dado cuenta, disculpadme, no me había dado cuenta, por lo menos en la versión Reina Valera, habla del marido, la palabra marido. El que lo tradujo, marido, no otras historias. Bueno, perdonadme, la acabo de descubrir. Sigo leyendo. ¿Por dónde iba? 7. Gracias. Entonces fueron
abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¡Qué tontos! Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es la zona del talón. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la mujer de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre. El primer matiz. Dice: he aquí el hombre de uno de nosotros, sabiendo el alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y vive para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Texto conocido, ¿verdad? La muerte, hermanos, hermanas, la muerte no nació en el Edén. La muerte no tuvo origen en el Edén. La muerte viene de más atrás. En la historia de los tiempos, antes de que el hombre pisara este planeta, ya habían ocurrido una serie de acontecimientos. En la conversación que tiene Dios con Job, por cierto, el libro de Job es el libro, se cree que es el libro más antiguo de las Escrituras. En el libro de Job hay una conversación, los capítulos 38 y 39 de Job, y hay un momento determinado en que el Señor le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Porque el Señor había fundado la tierra, porque Dios es el creador, y deja bien claro que todo cuanto existía, desde antes incluso, el hombre ¿dónde estaba? No estaba en ningún sitio. Si la eternidad tuviera un pasado, y es difícil de entender eso de la eternidad, pero si la eternidad tuviera un pasado, hablaríamos un tiempo atrás donde solo existía Dios y su soberana voluntad. Y en ese proceso, ya digo, que se nos escapa de la mente, en ese proceso sin límites, Dios creó a los ángeles o espíritus sin cuerpo, que no tienen nada que ver, un ángel no tiene nada que ver con estas imágenes ilustrativas que
los pintores, los artistas o los ilustradores dibujan o pintan, ¿no? Aquella existencia de ángeles que estaban alineados con la voluntad divina, con la voluntad de Dios, aquellos ángeles, en términos humanos, diríamos que de estos ángeles, que ya estaban creados, surgió una auténtica rebelión ante esa voluntad divina. Y es entonces cuando, en esa rebelión, es cuando aparece o se da a conocer realmente quién lidera esa rebelión, que es nada menos que Satanás, el lucero de la mañana, como dicen las Escrituras. En las Escrituras hallamos dos pasajes que describen aquel acontecimiento, por lo menos así se interpreta, que ese acontecimiento, esa rebelión que ocurrió en esa parte de la eternidad, esa rebelión trastocó el universo y, por supuesto, la tierra y las consecuencias de este pasaje que vamos a considerar. Ezequiel, en el Ezequiel capítulo 28, narra la arrogancia del gobernador de Tiro, un tal Itobal, que significaba vivir con Baal, un gobernador de Tiro, una zona que nuestro hermano Santi nos está recordando todos estos días, un gobernador que su visión o su idea era de que él era Dios. Por eso dice en el capítulo 28, versículo 2, no hace falta que lo busquéis, este gobernador dice: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y el profeta Ezequiel anuncia la caída de este gobernador. Pero si vamos leyendo el pasaje del capítulo 28 de Ezequiel, vemos cómo el profeta ilustra, guiado por el Espíritu de Dios, ilustra el hecho que ocurrió en esa historia de la eternidad que estoy mencionando. Dios usó esta ocasión de la caída de Itobael para describir, y es muy interesante, para describir la condición original y la caída de Satanás. Y de la misma manera que Itobaal, este gobernador, se había revelado y quería ser el Dios, como tantos otros, como los Césares y todos estos gobernantes, de la misma manera Satanás había levantado su corazón en contra del Creador y declaró que él quería ser Dios. Cuando tengáis un ratito, leer el capítulo 28. Pero expresamente en los versículos del 12 al 15, que voy a leer, vemos cómo ilustra la historia de lo que ocurrió en esa parte de la eternidad. Capítulo 28, versículos del 12 al 15, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, al rey, y dile: así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, y aquí empalma la historia de este hombre con la historia de la rebelión de Lucifer, dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. Una descripción: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. Habla más adelante que fue echado de
del cielo, del santo monte de Dios. Y a pesar de haber sido un querubín protector de la santidad de Dios. Isaías, que es el otro pasaje, en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 25, también es el otro texto que hace una referencia a esa historia de la eternidad anterior a esto que estamos leyendo. Dice, versículos, voy a solamente leer este fragmento: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta ser a los lados del abismo. Satanás lo quería todo. Satanás quería ocupar el lugar de Dios, el lugar del Altísimo, del Elión, como otras veces hemos cantado. Elión, que significa el poseedor de la tierra y de los cielos. Pero lo perdió todo Satanás. Incluso perdió el resultado final del juicio final, en el cual será arrastrado al lago de fuego, junto, dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, será arrastrado junto a aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Así que la muerte ya estaba funcionando en esa rebelión, no solamente de Satanás, sino de todos los ángeles que siguieron. Dice, hay otro texto que habla, pues se interpreta, que una tercera parte de los ángeles caídos estaban siguiendo a Satanás. Así que la larga sombra de la muerte, cuando ocurre estos hechos, la larga sombra de la muerte ya estaba proyectada desde entonces. La muerte eterna. La muerte ya estaba en el proceso. Y eso da contenido a esta narración de Génesis 3. Y Génesis 3 nos habla de dos árboles. En el capítulo 2 de Génesis, no vamos a leerlo ahora, vemos la presencia de dos árboles. Dos árboles bien diferenciados que están en el jardín, en el Edén. En medio de todos los demás árboles deliciosos, a la vista, buenos para comer, aparecen el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles. Dos árboles. ¿Eran mágicos estos árboles? ¿Eran mágicos como en la película de Avatar? No sé si habéis visto la película de Avatar. Preciosa. Pero todo el mundo gira alrededor de un árbol que es la vida. Es otra historia, no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Tenía un fruto especial estos árboles? Pues lo ignoramos. Lo que sí sabemos es que eran dos árboles distintos con una finalidad bien diferente. Sin embargo, había una prohibición expresa de parte del Señor. Dios le dijo a Adán que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Por primera vez aparece en Génesis la cuestión de la muerte. Si comes, morirás. Hasta entonces, Dios había declarado, si leemos el capítulo anterior, Dios había declarado que toda la creación era buena. Todo lo que Dios había creado era bueno. Y eso trajo orden en el caos. Cuando empieza Génesis, vemos que empieza que había un caos en el planeta Tierra. Pero también en ese Edén, en ese jardín, había el árbol de la vida que mantendría precisamente esa eternidad, no solamente a Adán y Eva, sino también a la pueblo que podrían tener. Ahora, este otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal,
es el gran semáforo rojo que decía lo que no tenían que hacer. El semáforo rojo que no debían traspasar. No solamente ver o comer, sino ni siquiera tocar, les dice Dios. Y a veces esta parte de la historia bíblica, ¿verdad?, que la conocemos, muchos de nosotros, creo, nos parece un poco una historia como casi de un cuento infantil. Como si fuera algo para explicar a los niños solamente, ¿verdad? Con dibujos bonitos, con ilustraciones atractivas. Pero fijaos que en el fondo nosotros lo entendemos perfectamente. Esta advertencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal la entendemos muy bien. Porque sabemos muchas veces aquello que no nos conviene, sabemos muchas veces aquello que nos puede perjudicar, conocemos bien que hay decisiones que generan incerteza porque nos damos cuenta que no es lo mejor. Y sin embargo, traspasamos. Decidimos hacer lo que no deberíamos hacer o decir lo que no deberíamos decir. Claro, esta es la gran virtud del ser humano, la voluntad, la libertad que tenemos de decidir. Esto es tremendo, es un privilegio grande. Y sin embargo, aun teniendo esta libertad, traspasamos fronteras que Dios no quiere que traspasemos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, podrían citar un montón que seguramente conoces, ¿no? Desde Abraham, Sansón, David, Ruth, decisiones unas equivocadas y otras sabias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la libertad que tenemos de tomar decisiones. El árbol de la vida también estaba presente en el Edén. Sin embargo, Dios estaba dando libertad a Adán para decidir. Pero con la advertencia de que la muerte podría ser una realidad en su vida y en su futura prole. Era una advertencia bien clara. Antes, si leemos el capítulo 2, antes Dios le había dado un privilegio tremendo a Adán. Participar precisamente de esa fase creativa y creadora, dándole la oportunidad de asignar los nombres a los animales, de formar. Y eso demuestra cómo Dios estaba y Adán estaban en comunión. Y Dios contaba con Adán en ese proceso y le daba responsabilidades. Y había una intimidad y una comunión. Algo de lo que estamos continuamente recordando en nuestros cultos de adoración. Y eso, para aquellos que somos padres o abuelos incluso, ¿no? Lo entendemos muy bien, ¿no? Queremos transmitir a nuestros hijos, los queremos tener cerca, enseñándoles aspectos de la vida, compartiéndoles cosas que nosotros hemos aprendido y queremos compartirlo, ¿no? Y vemos a ese Dios, ese Padre, cuidando de Adán y dándole privilegios, pero también al mismo tiempo advirtiéndole lo que no debía hacer. Y entonces, en medio de esa situación, aparece la serpiente. Adán ya no está solo, vemos en el texto bíblico, Eva, la mujer, ya aparece como su compañera, con quien toman decisiones por igual, pero Adán y Eva no son los únicos seres que tienen inteligencia. Ya hemos visto que los ángeles caídos ya existían, que Satanás, por supuesto, este lucero ya estaba presente, ese lucero que dejó de alumbrar también está presente ahí en el paraíso. Aparece en escena la serpiente, la manifestación del ángel rebelde, no lo olvidemos. Este demonio, este ángel rebelde, Satanás, persuadió a Eva para que comiera del fruto, lo hemos leído, para que comiera del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y ella, a su vez, Eva, persuadió a Adán para que lo hiciera.
lo hemos leído, que la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y aquí tenemos el antecedente, como Satanás de nuevo usa la palabra de Dios, porque Dios se lo había dicho, cómo usa la palabra de Dios para interpretarla y para mentir. Digo antecedente porque luego recordamos, ¿verdad?, interviene en esas tentaciones o esas tentaciones que pretende hacer al Señor Jesús, cómo usa la palabra, ¿verdad?, para tentar. Y sin embargo, detrás de eso hay una intención y hay una mentira. Satanás, aunque anda como Satanás, rugiente, intentando devolver, sigue vistiéndose de luz para estafarnos, para engañarnos, para usar incluso hasta la palabra de Dios para distraernos y despistarnos. No lo olvidemos. Por eso, cualquier cosa, cualquier idea, cualquier predicación que a veces aparece por las redes sociales, analicemos a través de la palabra. Porque pueden venir cosas extrañas y cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Bueno, cuando Adán y Eva comieron del fruto, mirad, fue más que una desobediencia. Quiero llamar la atención de esto. Fue algo más que desobedecer, ¿no? Fue aquello de decir, qué muchachos más malos, se han desobedecido y mira ahora las consecuencias, ¿no? Fue mucho más que un acto de desobediencia. Porque se unieron con esa decisión, quizá no eran conscientes, se unieron a la rebelión demoníaca que Satanás había hecho, y aquí lo enlazo con el principio, que había hecho en la eternidad. Se asociaron, se hicieron cómplices y por lo tanto se unieron, al hacerse cómplices, se unieron a las consecuencias de la rebelión, y las consecuencias de la rebelión eran la muerte eterna. Por eso es tan importante entender de dónde viene la muerte. No la muerte solamente física, que sí, que después sería consecuencia, sino la muerte eterna. Adán y Eva se asociaron, por supuesto no eran conscientes de eso, luego sí, pero se asociaron con la rebelión de Satanás. Cada vez que pecamos, tomamos conciencia de muerte. Hemos leído antes que en el texto que dice que fueron abiertos cuando tomaron del fruto, fueron abiertos los ojos. La idea es esa, ¿no? Tomaron conciencia de haber fallado, de no haber hecho caso a la advertencia de Dios y por lo tanto dice que tomaron conciencia de su realidad. Y eso nos pasa a nosotros. Cada vez que mentimos, cada vez que obramos mal, a veces hacemos como hicieron Adán y Eva. Cogemos hojas, cogemos excusas, buscamos argumentos, vamos poniéndolos uno encima del otro para no tener tanto dolor o reconocimiento de que hemos metido la pata. Y empezamos a poner hojas, ¿verdad? Como Adán y Eva. Ahora, la respuesta de Dios no fue otra cosa que cumplir su palabra. El fruto del árbol, del fruto que comieron, no es que fuera venenoso, no es que tuviera una cuestión química que les afectase entonces a su organismo, no es como la manzana de la Bella Durmiente, del cuento de la Bella Durmiente, ¿verdad? No tiene que ver con eso. No fue un acto tampoco, la sentencia de Dios no fue un acto de venganza, porque le habían desobedecido. Dios no tiene necesidad de nada, ni de vengarse. Dios es justo, Dios es santo, y lejos estaba de Dios el deseo de que el hombre se perdiera. Sin embargo, el hombre y la mujer tomaron decisiones equivocadas, erróneas.
desobedientes. Precisamente lo que digo en cuanto a que Dios no quiere ni quería en entonces que se perdieran, la prueba está en que Jesucristo encarna precisamente el deseo de parte de Dios de que absolutamente nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Pero y la maldición fue la muerte física también. Después de ser descubierto Adán y Eva, se establece un diálogo bien conocido por todos, un diálogo entre Dios y la pareja, también con Satanás. Y fijémonos en ese detalle. A pesar del pecado, Dios sigue manteniendo contacto con ellos. Son ellos los que se quieren esconder. Somos nosotros los que muchas veces queremos escondernos detrás de la columna para que no nos vean. Pero Dios sigue queriendo tener el contacto con cada uno de nosotros. Pero la sentencia llegó de inmediato. En primer lugar, se dirige al tentador, Dios, declarándole que de la simiente de la mujer saldrá quien le aplaste la cabeza, aunque herirá a quien lo haga. Y eso es lo que ocurrió. Efectivamente, siglos después, la cruz aplastaría la cabeza de Satanás, aunque eso significaría el dolor del sacrificio necesario, ese dolor necesario para la redención del ser humano. En segundo lugar, nos recuerda un texto, en Hebreos, y así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Esto es el diablo. La cruz fue la manera de aplastar la cabeza de aquel que tenía el imperio de la muerte. Así que el provocador y controlador del imperio de la muerte sería vencido con la cruz y finalmente con la condenación eterna, que llegará el cumplimiento de todo eso. En segundo lugar, la conversación que tiene Dios se dirige a la mujer, le revela lo que va a experimentar en ese cuerpo moribundo, ese cuerpo que ya empieza a sentir, o iba a sentir, nada más salir del Edén, las características de la muerte física. Iba a experimentar dolor en el embarazo, dolor en dar a luz, dolor en sus relaciones con el hombre. Anterior a ese momento no sabía lo que era el dolor, pero la muerte empezaba a correr por sus neuronas, por cada célula de su cuerpo, por su ADN, por cada rincón también de su alma. Eso era lo que iba a experimentar la mujer. Y el hombre, con quien mantiene más conversación Dios en esta sentencia, al hombre Dios le declara que la vida que iba a tener a partir de entonces iba a ser también de dolor y sufrimiento. Lo que comiese tendría que venir como resultado del esfuerzo, es decir, del sudor, pero también del fracaso. Habla de las espinas, de los espinos, ¿no? Del fracaso y la frustración que forma parte del ser humano. Me estaba acordando ahora de un querido hermano, el doctor González Campa, que habla extensamente sobre la frustración del ser humano. Y firma la sentencia con un La sentencia la firma el Señor, Dios, con una sentencia, un recordatorio. Eres polvo, a fin de cuentas, y al polvo volverás. Y aquí sentencia ya la muerte física de lo que le iba a ocurrir. Y esa sentencia es sellada, fijaos, lo hemos leído, matando a un animal. Dios mata a algún animal o a algunos animales para cubrir con pieles la desnudez de Adán. Las hojas no servían para cubrirlos, los tapa con pieles de animales. Aquellas pieles fueron también una declaración
Y es importante. Yo veo aquí dos aspectos. Una declaración del cuidado constante que va a tener Dios a lo largo de la historia y por toda la humanidad. Del cuidado que va a tener del ser humano. Del cuidado que sigue teniendo en aquellos que aún son pecadores. Pero también hay ese otro aspecto de las pieles que nos recuerda el sacrificio. Tuvo que haber sangre para que pudieran ser cubiertos aquellos Adán y Eva, y eso nos recuerda sin ninguna duda el sacrificio simbólico sustitutorio de la sangre de Cristo derramada por cada uno de nosotros para cubrir el pecado. Y llegamos al final, el árbol de la vida. Si esta terrible historia que estoy recordando, si esta terrible historia acabara aquí, realmente hubiera sido frustrante, ¿no? Habría sido un final de la humanidad, sin esperanza, sin respuesta al fracaso, viviendo solamente bajo una maldición, muerte física, muerte eterna, muerte espiritual. Pero Dios tenía otro plan. Recordemos, por un momento, en el jardín del Edén había dos árboles. Uno, el de la ciencia del bien y del mal, que fue objeto de la tentación y que eso les llevó a la caída, a la desobediencia, pero también estaba el árbol de la vida. ¿Era importante este árbol? ¿Qué pasó con este árbol? Era tan importante para Dios, fijaos, y para el mismo hombre, que en su última declaración, al final del capítulo 3, en su última declaración quiere dejar claro Dios que el árbol de la vida no podía estar al alcance del pecado ni del pecador. Por eso el versículo 23 dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo que el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese árbol, lo que fuera, ese árbol, no sabemos bien quién el qué, pero era el que daba eternidad al hombre, el que mantenía la comunión de Dios con el hombre, el que hacía posible que pudiera el hombre establecer esa relación con el Creador. Pero había que protegerlo del pecado, este árbol. Por ese motivo puso querubines, dice la Escritura, después de echar del hombre del Edén, puso querubines, dice, y una espada encendida que se revolvía por todas partes para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué era ese árbol? ¿Qué significaba ese árbol? ¿Está enterrado en algún lugar de la zona aquella de que hablan entre el Tigris y el Éufrates? ¿Por qué no vuelve a aparecer a lo largo de las Escrituras ese árbol? ¿Ese árbol era la misma presencia de Dios que mantenía esa comunión con el hombre? Fijaos, la primera mención que aparece del árbol está al final de la Biblia, en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice, y empieza así en Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fijaos, qué cambio. En Génesis le dice: el pecado, no puedo permitir el pecado presente y no puedes tocar, no puedes ni siquiera comer del árbol de la vida. Y ahora, al final de los tiempos, está diciendo: el que venciere le daré comer del árbol de la vida. Dios impide que el hombre coma del árbol de la vida cuando hay pecado, pero ahora da de comer del árbol de la vida a los que han creído en Cristo Jesús. Y acaba el último capítulo de Apocalipsis describiendo el árbol de la vida en el centro de la ciudad celestial. Dice: cuyas hojas traen sanidad a las naciones. Capítulo 22, versículo 2. Ese árbol de la vida, sus hojas traen sanidad a las naciones. ¿Quiénes pueden, pues,
beneficiarse del árbol de la vida? ¿Quiénes tienen derecho a participar de los beneficios de vida eterna que emanan de ese árbol? Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura, si la muerte era y es una realidad en la historia de la humanidad, ¿quién puede beneficiarse del árbol de la vida? El árbol de la vida fue levantado de nuevo en el Gólgota. El árbol de la vida fue levantado en aquella colina, a las afueras de Jerusalén. Aquella cruz fue la victoria sobre el pecado y el final de la muerte. Dios quiere que te acerques a esa cruz, que te alimentes, que comas del árbol de la vida eterna que emana de esa cruz. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solamente los perdonados en Cristo. La idea de lavar es una idea de guardar, no es nadar y guardar la ropa, sino de guardar los mandamientos, de guardar la palabra. Tienes derecho de participar de los beneficios de la vida eterna en la ciudad celestial si has lavado tus ropas sucias. Si has aceptado el perdón de Cristo, si has aceptado el sacrificio de Cristo, por medio del cual tus pecados son borrados y vives una vida, un estilo de vida en comunión de nuevo y obediencia a Dios. Dice Isaías capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así es la historia personal de cada uno de nosotros, desde cualquier rincón del mundo. Así que conocemos el origen de la muerte. La muerte se materializó en el Edén. Procedía ya de la rebelión de Satanás, que ya estaba condenado desde la eternidad por su rebelión. Y él engañó, es cierto. Y el hombre cayó y fue desobediente. Se unió, se asoció con esa rebelión. Y sigue, es nuestra propia experiencia personal, pero es que lo vemos en este mundo, sin condiciones. Hemos sido librados de rebelde como nosotros lo éramos. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?